saludando a Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria, fundador del Partido Piquetero. Juan, un gusto, como siempre, recibirte. Te saluda Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. Andrea, Víctor, ¿cómo andan? Bien, Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todavía estamos con el envión y con la adrenalina y con la alegría de saber, bueno, que están en pie, ¿no? La ley de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica, la de emergencia en discapacidad, ahora el tema de lo que pasó con el veto de la ley de ATN. Bueno, falta todavía, bueno, que pasen por las otras cámaras, pero entendemos que es un momentazo ¿no? Del Congreso en sintonía con la ciudadanía, con la calle. ¿Vos cómo lo estás viviendo, Juan? Completamente, movilizaciones multitudinarias y en el Congreso logrando mucho más que los 2/3 para derrotar los vetos de Milei. Me parece que en ese sentido es muy importante, porque la consigna basta Milei, con la cual nos venimos orientando desde que asumió este gobierno, bueno, evidentemente crece y se impone en el Congreso, en las calles. Claro. Ahora, naturalmente también hay una situación crítica. Sí, usted mencionaba hace un poquito la desesperación interna dentro del oficialismo, la crisis interna que tienen ellos, y eso impacta sobre nuestro pueblo, porque el dólar sigue subiendo, el riesgo país sigue subiendo, faltantes de alimentos en los almacenes, en los supermercados, precios que se remarcan todos los días. Nuestro pueblo la está pasando cada vez peor y este desgobierno no ofrece ninguna solución, ninguna salida. Así que ese músculo que tenemos en la movilización callejera, con estas mayorías en el Congreso, bueno, electoralmente, como lo vimos el 7 de septiembre y como lo vamos a ver el 26 de octubre, también tenemos que orientarlo en buscar una solución a esta crisis económica que se está agravando cada día más. Claro, sin duda. Sí, nosotros ahí te estaba escuchando y me acordé de algo que venimos subrayando mucho, y es que, bueno, esta es la agenda parlamentaria porque este es el gobierno de la libertad avanza, digamos, que avanza contra todos los derechos que el pueblo ya ha adquirido. O sea, están ustedes trabajando y legislando para que no continúen drenando nuestros derechos. Es imposible por ahora pensar en una agenda distinta, ¿verdad?, que solucione los problemas de la gente, porque el único tema que puedo traer ahora, lo inmediato, es el tema de los jubilados, ¿no?, que ahí no se alcanzaron los votos. No era una suma sideral la que se planteaba para la recomposición de los saberes y el tema de la moratoria, pero sin embargo no salió. No salió, ahí pesó más la presión del Fondo Monetario Internacional, muy reactivo a cualquier aumento a las jubiladas y a los jubilados. Sí. Ahora, en los otros puntos que vos mencionabas, superamos ampliamente los 2/3, y es histórico lo que se logró, es un triunfo histórico. Por supuesto. Que haya movilizaciones multitudinarias en defensa del Garrahan, de las personas con discapacidad, de los jubilados, en defensa de las provincias también, contra esta política del gobierno de fundir a las provincias, y en las universidades, desde ya la marcha federal universitaria, y que el Congreso haya recogido esos reclamos, los haya transformado en proyectos de ley, haya aprobado esos proyectos de ley, después haya insistido contra los vetos presidenciales, contra varios vetos presidenciales, es histórico. Nunca antes he visto que se hayan derrotado tantos vetos en tan corto periodo de tiempo. Sí, entonces, tal cual, Juan. ¿Y vos cómo lo ves a Milei frente a esto que le está pasando? Completamente disociado de la realidad. Recién informaban sobre la reunión esta que hubo hoy a las 4 de la tarde, donde aparentemente lo único que habrían hablado es de la campaña electoral. Están en otro país. Lo que tendría que haber hecho Milei inmediatamente el lunes 8 de septiembre, después de la tremenda derrota electoral que sufrió a manos de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, era convocar a la oposición para colaborar, para frenar el desarrollo de la crisis económica, para tomar medidas para que la crisis económica no se siga agravando, para que el dólar no siga escalando y sin quemarse las reservas, para discutir qué vamos a hacer con la deuda externa, que por eso sube el riesgo país, porque el capital internacional ve que hay cada vez más probabilidad de default, para discutir qué medidas se toman para garantizar el abastecimiento y que no suban los precios en los supermercados, en los almacenes. Bueno, nada de eso. Completamente disociados, se profundiza el desgobierno de Milei, Caputo y el FMI. Bueno, las elecciones del 26 de octubre son muy importantes para consolidar esto que pasó el 7 de septiembre, que el repudio popular a Milei, Caputo y el FMI, y también las listas de la corrupción de Carina y los Menem
sea generalizado a nivel nacional y sobre esa base discutamos cómo seguimos, ¿no? Porque esta situación es crítica. ¿Cómo vamos a aguantar así hasta el 10 de diciembre de 2027? Ya sea nuestro pueblo cómo aguantar y cómo va a aguantar hasta los que lo venían apoyando a Milei y dicen que esto no va más. El JP Morgan, la Fundación Mediterránea, grandes empresarios, todos le están diciendo así, no va más. Entonces, apenas haya ocurrido la elección de octubre, tiene que haber o un cambio en el gobierno, muchos le están exigiendo cambios en el gabinete que él no está haciendo, y si él no hace nada de eso, probablemente lo fuercen a un cambio de gobierno. Y Sí, si él tampoco coincido. accede a eso, bueno, si él tampoco accede a eso, tendremos que tomar las medidas institucionales acordes desde el Congreso para poner orden a la O situación. sea, da esa impresión por un momento, ¿no? Que también desde adentro y desde los sectores que lo estuvieron sosteniendo lo están presionando y mucho y tampoco reacciona. No reacciona. Hoy la Nación está hablando de crisis de gobernabilidad. Ya le vienen reclamando desde el día del resultado electoral, e incluso desde antes, cuando surgió el escándalo de las coimas en la Andis, que haga cambios en el gabinete. Y él, como está empecinado en sostener a Karina, y Karina está empecinada en sostener a los Menem, no cambian nada. Y anuncian esta mesa que son los mismos, anuncian que Catalán pasa de ser vicejefe del Interior, del Gabinete del Interior, a ministro con las mismas funciones y sin cambiar en absoluto ninguna política. Es decir, nada, los no anuncios, la cadena nacional del otro día, que fue la no cadena nacional, porque todo lo que anunció fue mentira, porque no hay ningún aumento para jubilados, discapacidad, salud y educación en el presupuesto 2026, al revés, es un presupuesto que consolida los recortes y el ajuste. En el caso de las pensiones, por ejemplo, proyectan otras 155.000 pensiones menos, o sea que mintió, y eso que dijo de que lo peor ya pasó, bueno, todo el mundo sabe que lo peor todavía no pasó. Todo el mundo, digo, cualquier comerciante que no sabe qué precio ponerle al producto que tiene que vender, como los grandes bancos que también saben que la situación va a ir cada vez peor. Entonces, por eso digo, todo el mundo sabe que lo peor está por venir. Y en función de eso, me parece que la respuesta del gobierno es básicamente no registrar en absoluto la situación. Y bueno, eso no puede durar mucho tiempo. No puede durar mucho tiempo porque la situación se torna insostenible. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor te saluda. ¿Cómo andamos? Muy bien. Juan, da la sensación que a la situación de crisis política y crisis económica en que está sumido el gobierno se le suma otro problema, que es los escándalos de corrupción que surgieron en los últimos tiempos, o por lo menos que tuvieron más fuerza a partir de las últimas revelaciones, y tampoco parece encontrarle un camino a eso. Vos sos el secretario de la Comisión Libra. Ustedes le enviaron un cuestionario a Javier Milei con un plazo perentorio para que lo respondiera, no lo respondió, y Karina Milei hoy a través de Adorni anunció que al menos en la primera fecha que ustedes le habían otorgado para que se presentara no va a ir porque va a estar en Nueva York. ¿Cuál es la situación hoy dentro de la Comisión Libra? ¿Qué piensan hacer con el tema de Milei y su no respuesta al cuestionario? Y bueno, ¿qué puede llegar a pasar con Karina Milei si tampoco se presenta el 30, ¿no? Milei no respondió el cuestionario. Karina Milei todavía no nos respondió las propuestas de fechas que le dimos para que venga a testimoniar. El Ministerio de Justicia se negó a entregarnos las supuestas actuaciones de la Unidad de Tareas de Investigación sobre el caso Libra, y la Oficina Anticorrupción se negó a entregarnos el detalle de las actuaciones que hicieron para investigar si hubo hechos de corrupción. Es todo un plan de autoencubrimiento frente a un hecho que generó una crisis institucional y que puso en juego el prestigio del Estado argentino a nivel internacional, porque involucraron a la investidura presidencial en una estafa de envergadura internacional. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros naturalmente, durante las próximas reuniones de la comisión, tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. El reglamento nos otorga el mandato y la posibilidad de solicitar el auxilio de la justicia para que ordenen por la fuerza pública, que concurran a dar sus testimonios, que la justicia les ordene que nos den las respuestas que no nos están queriendo dar. Y naturalmente el objetivo final de la comisión es determinar si hubo responsabilidad política o no, sobre todo de Javier y de Karina Milei. Desde Unión por la Patria nosotros entendemos que todos los elementos con los que ya contamos nos permiten sacar la conclusión de que tuvieron responsabilidad política
de forma evidente, pública y notoria. Por eso ya en febrero presentamos el planteo de juicio político a Javier Milei por el caso Libra. Naturalmente, las coimas en la Andis van en ese mismo sentido también. Entonces, es muy probable que una vez concluida la actividad de la comisión investigadora, que la comisión investigadora arroje las conclusiones finales de todo su trabajo, y donde, de acuerdo con nuestras conclusiones preliminares, es muy probable que determinemos con claridad las responsabilidades políticas. Bueno, nosotros insistamos nuevamente en el planteo del juicio político. La comisión investigadora tiene hasta el 10 de noviembre para emitir su informe final, elevarlo al recinto, al pleno de la Cámara de Diputados, y nosotros ya hemos planteado desde Unión por la Patria que la solución a esto es el juicio político. Y empalma con la situación más general que hablábamos antes de la crisis económica que tenemos hoy y de una eventual situación de vacío de poder en caso de que la derrota del gobierno en octubre sea como lo que fue en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Si se combinan todos esos factores y si el gobierno se sigue negando a procesar un cambio en el gobierno, un cambio de gobierno, bueno, probablemente se empiece a dar la discusión sobre la necesidad del juicio político en el Congreso de la Nación. Ustedes como comisión pueden presentarse ante la justicia y que les brinde información respecto a los avances del expediente que, bueno, hasta ahora estaba en el despacho de Servini, ahora pasó al de Martínez de Giorgi. Sí, ¿O pasaría? lo hicimos, le notificamos al juzgado y a la Fiscalía la conformación de la comisión, de una subcomisión que está a disposición para entrevistarse y tomar vista del expediente. Hoy recibimos la respuesta de Tayano, que sigue siendo el fiscal más allá del cambio de juzgado, sí. Y Tayano se negó a darnos una audiencia y se negó a darnos acceso al expediente, argumentando que existe secreto de sumario, a pesar de que en la resolución de creación de la comisión y en nuestro reglamento nosotros disponemos de todas las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de lo que sea necesario y el secreto de sumario. De hecho, la Cámara de Diputados en general y el Congreso en general tiene toda una serie de mecanismos para garantizar en los casos en los que sea necesario la reserva de los documentos del Estado o de actuaciones judiciales, por lo cual es una excusa para no poner de manifiesto que no vienen investigando como corresponde el caso Libra. Que recién ahora hayan modificado el juzgado, cuando ya hubo meses donde deberían haber estado trabajando en determinar las responsabilidades penales personales, bueno, habla a las claras de la lentitud en el trabajo del Poder Judicial. Nosotros, a su vez, lo que podemos hacer es que pruebas que nosotros mismos generemos, que nosotros encontremos, llevárselas a la Fiscalía y al nuevo juzgado, en este caso a Martínez de Giorgi, para plantearles que hacemos un aporte para que la justicia pueda avanzar con mayor celeridad. Y además, naturalmente, nuestros plazos son distintos que los del Poder Judicial, que tiene plazos determinados por el Código Procesal Penal, el debido proceso para determinar las responsabilidades penales personales, pero el poder político, el Congreso de la Nación, tiene que establecer las responsabilidades políticas y lo tiene que hacer más rápido, porque esto genera una crisis institucional que requiere respuestas rápidas, que no son las mismas que puede dar la justicia con sus propios plazos. Ajá, bueno, esto no lo decís vos, lo digo yo. Tayano tiene un hijo que es funcionario de confianza política de este gobierno en la jefatura de gabinete. Es una de las explicaciones, a mi entender, de por qué la causa no avanza como debería avanzar en la justicia. Puede ser que sea uno de los motivos, y por lo tanto habrá que evaluar los mecanismos para juzgar el accionar de Tayano en esta causa. Los fiscales, no solamente los jueces, están sometidos a los procesos de jury de enjuiciamiento. Entonces hay que ver si él está actuando como debe actuar para garantizar el avance de una causa que es una causa de interés público, no es una causa que investiga estrictamente un conflicto entre particulares, es una causa que investiga las responsabilidades penales del presidente, nada más y nada menos que el presidente de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, con más razón aún tiene que actuar como corresponde y ajustado a derecho, y bueno, sí, habrá que investigar si eso es así y si lo que vos mencionás es uno de los elementos que conlleva que no estén investigando como tienen que investigar. Bien, bueno, estamos hablando con el diputado Juan Marino. Por último, Juan, el presidente, pasaron tantas cosas que parece lejano, ¿no? Pero el presidente acaba de presentar el presupuesto para el 2026. Vos integrás la comisión de presupuesto, ¿verdad? No lo integro, pero participo regularmente. Sí. Ok, pensé que estabas allí en la comisión de presupuesto, pero obviamente estás informado y sabés perfectamente de qué va el presupuesto, y me gustaría que nos digas qué va a pasar este año, ¿no? Con este proyecto que presentó Milei,
ya que sería el tercer año consecutivo, ¿no?, que el Congreso no le aprobaría lo que él está proponiendo. Un ajuste, ¿no? Es que, sí, me parece que vamos a un tercer año sin presupuesto, la verdad, porque este presupuesto que mandan es inaprobable. Ya desde el momento en el cual desenganchan la UH de la movilidad jubilatoria, o sea que plantean el riesgo de el congelamiento de las asignaciones familiares en general y de la UH en particular, que eliminan la zona fría, lo cual plantea tarifazos brutales para las personas que viven, todas las zonas que están dentro de la zona fría, la región de nuestro país, e incluso eliminan lo que son derechos que se conquistaron de las personas que están en peor situación, en situación de mayor vulnerabilidad, que tenían un descuento específico del 50%, se lo eliminan. Es brutal, destruye la economía familiar, destructivo también de las empresas. En el caso de la discapacidad, hubo un mentiroso que en la cadena nacional dijo que iban a aumentar en discapacidad y estuvimos estudiando en detalle el proyecto de presupuesto, y es un recorte nominal de la cantidad de pensiones, es un recorte nominal el presupuesto para pensiones establecido para la ANDIS, y es un recorte real comparado con la inflación de este año del presupuesto general de la ANDIS de un 15%. Entonces, 15% estamos hablando de recorte, o sea, 15% menos de medicamentos, de terapias, además de las pensiones. Estamos hablando de la vida y la salud de las personas con discapacidad. Claro. No hay que hablar de que el presupuesto universitario es muchísimo menos de lo que necesitan las universidades, y así podríamos enumerar todos los casos. Con los gobernadores no tienen ningún tipo de negociación seria, por eso vetaron el proyecto de ley de ATN, entonces tampoco parecería que haya la posibilidad de que incluyan reclamos de los gobernadores en el proyecto de presupuesto. Todo indica, por lo tanto, que los presentaron como una mera formalidad y que no tienen ninguna intención de llegar a un acuerdo, de negociar, y que quieren estar otro año más sin presupuesto, lo cual les da completa arbitrariedad y discrecionalidad para hacer lo que quieran. Exacto. Así parece. Bueno, Juan, gracias por tu tiempo y bueno, estamos en contacto, por supuesto, como siempre, porque bueno, la agenda está movidita y... intensa. Sí, y te vamos a requerir de nuevo, seguro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria, muchas definiciones dejó